Hola, ¿qué tal? Yo soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, de la carrera Ingeniería en Tecnotrónica. Este video es para la materia de Mecánica para la Automatización. Es la unidad uno y el tema es Introducción a la Cinemática. Mi nombre es Fernando Mauricio Romero Ortega, del octavo B. Bien, pues tenemos lo que es una máquina. Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Tenemos aplicaciones en las famosas maquinitas de videojuegos. Esta es una animación nada más de lo que puede ser una transformación de algo que entra y lo convierte en algodón o nubes, al parecer. También aquí tenemos lo que es una máquina de café, en donde tú colocas el café en polvo o en granos y al mezclarlo con agua caliente pasa por un proceso de filtrado y ya sale listo el café. Las máquinas son para facilitar los trabajos. Una máquina simple es un artefacto mecánico que transforma un movimiento en otro diferente, valiéndose de la fuerza recibida para entregar otra magnitud, dirección o longitud de desplazamiento distinto a la que la acción aplica. Tenemos aquí ilustraciones de lo que son máquinas simples como lo es la hacha. Esta se llama guillotina, que se ocupa para cortar papel por lo general. La palanca, el tornillo, la rampa, el sacaclavos. Tenemos una vez más la rampa, las tijeras, la pala, la carretilla, la polea, una de las más usadas y es una máquina simple. Máquinas compuestas. Las máquinas compuestas son aquellos dispositivos mecánicos los cuales han sido formados a partir de uno o dos de, de uno o dos más de máquinas más simples, las cuales se conectan en serie. Tenemos lo que es un gato o el cual con una manivela que pasa por una tuerca va a facilitar la actividad de levantar el carro para cambiar el neumático, una bici la cual facilita el traslado, que es empleando fuerza en los pedales, pues genera un trabajo de traslación. Al estar conectadas de esta forma, cuando se activa una de estas partes de la máquina compuesta, el resto trabajan de forma coordinada, pudiendo ofrecer en conjunto una función que individualmente no podrían. Máquinas compuestas como carros, licuadoras, aviones, relojes, celulares, lavadoras, refrigeradores, ventiladores, hasta computadoras. Tenemos lo que es el mecanismo. Se le llama mecanismo a los dispositivos o conjuntos de sólidos resistentes que reciben una energía entrante a través de un sistema de transmisión y transformación de movimientos. Realizan un trabajo. Lo que tenemos aquí, pues el más común sería como un taladro, sistema de poleas o engranes,
Aquí tenemos igual engranes que hacen un movimiento lineal, amortiguadores, brazos robóticos, etcétera. El mecanismo plano. Un mecanismo plano es un mecanismo en el que todos sus componentes realizan movimiento plano en planos paralelos. Aquí tenemos una ilustración de un pistón, el cual mediante una leva que está fijo aquí, pues va a hacer que este pistón se desplace sobre esta corredera, realizando un movimiento plano o lineal. El mecanismo esférico, pues un mecanismo esférico se define como aquel en el que cada eslabón móvil rota respecto a un punto estacionario común. Cualquier punto sobre el eslabón está restringido a moverse en una superficie esférica, y todas las superficies esféricas de movimiento son concéntricas. La aplicación que yo conozco es lo de la rótula de los carros, en donde pues tiene esta libertad de moverse sobre esta sobre esta cubierta esférica, dejando pues que tenga ciertos grados de libertad. El mecanismo espacial. Un mecanismo espacial puede poseer partículas con lugares geométricos de doble curvatura. Cualquier eslabonamiento que comprenda un par de tornillos, por ejemplo, es un mecanismo espacial, porque el movimiento relativo dentro del par del tornillo es helicoide. Bien, el grado de libertad. Los grados de libertad son el número mínimo de velocidades generalizadas independientes y necesarias para definir el estado cinemático de un mecanismo o sistema mecánico. Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar una articulación se llama grado de libertad. El número de grados de libertad de un robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las juntas, que son articulaciones, que lo componen. Los tipos de par cinemático. Tenemos la clasificación de los pares, atendiendo la superficie de contacto entre los dos miembros que constituyen el par, pues pares superiores o de contacto lineal o puntual, la leva, varilla, cojinetes de bolas y engranes. Pares inferiores o de contacto superficial, cilindro émbolo, perno soporte. Las superficies de los eslabones son geométricamente similares, atendiendo el movimiento relativo entre sus puntos, de primer grado o lineal, cuando cualquier punto de uno de los eslabones describe una línea en su movimiento relativo respecto del otro eslabón del par. Par prismático. Un punto P describe una línea recta. Es este. El par rotación. El punto P describe una circunferencia. Es este. Y el par helicoidal. El punto P describe una elipse. Es el C. Los eslabones pueden estar conectados unos a otros de varias maneras. El contacto puede ocurrir sobre una superficie a lo largo de una línea o en un punto. Aquellas partes de dos eslabones que están en contacto con movimiento relativo entre ellos se denomina pares. Tipos de par cinemático. Clasificación de los pares. De segundo grado o superficial, cuando cualquier punto de uno de los movimientos describe una superficie en su movimiento. A es el par plano. El punto P describe un plano.
El B es par cilíndrico, el punto P describe un cilindro. C es el par esférico, el punto P describe una esfera. De tercer grado espacial, cuando un punto de uno de los eslabones describe una curva alabada, por ejemplo, una esfera moviéndose dentro de un tubo de igual diámetro. La clasificación de los pares es atendiendo al tipo de rozamiento entre los miembros. Se clasifican en par con deslizamiento, uno de los eslabones se desliza sobre otro en su movimiento relativo, un ejemplo es el cilindro o pistón. Par con rodadura, uno de los eslabones rueda sobre otro en su movimiento relativo, un ejemplo es la rueda de tren sobre un riel. El par con pivotamiento, uno de los eslabones pivota sobre otro en su movimiento relativo, ejemplo bisagras de una puerta. La clasificación de los pares atendiendo a los grados de libertad que posee el movimiento relativo de los miembros que forman el par. Se clasifican en pares de 1, 2, 3, 4 y 5 grados de libertad. La clasificación de pares atendiendo al número de barras que conectan, también atendiendo al número de barras que conectan los pares. También se puede clasificar en binarios cuando conectan dos eslabones, ternarios conectan tres eslabones, etc. Tipos de cadena cinemática, definición de las cadenas. Cuando un número de eslabones están conectados unos a los otros por pares elementales, de tal forma que permitan que el movimiento se efectúe en combinación, se denomina cadena cinemática. La clasificación de las cadenas pueden clasificarse en dos grupos: cadenas cerradas, cuando todos y cada uno de los miembros se une a otros dos; la cadena abierta, cuando hay algún miembro no unido a otros dos. Una cadena cinemática no es necesariamente un mecanismo, se convierte en uno cuando se define el eslabón fijo. Las cadenas cinemáticas se nombran por el número de miembros y de pares de cada grado. Bien, tenemos el siguiente ejercicio que dice que encuentre y describa el número de grados de libertad del siguiente mecanismo. Bien, pues ya tenemos aquí el ejercicio resuelto, en donde ocupamos la fórmula de Gruber, en donde dice que m es igual a 3, que multiplica a n menos 1 menos 2 por f1 menos f2. M es la movilidad del mecanismo, n es el número de eslabones, f1 es los eslabones con un grado de libertad, y f2 son los eslabones con 2 grados de libertad. Tenemos lo que es un mecanismo vía la manivela corredera, en donde los pares que están fijos se denominan como 1. Estos dos es 1. Tenemos aquí un eslabón 2, el segundo eslabón que es la manivela 3, y la corredera es 4. Entonces resolviendo tenemos que los grados de libertad es igual a 3, que multiplica a 4 eslabones, menos 1 menos 2 por 4, porque tenemos que aquí tiene un grado de libertad, aquí tiene otro grado de libertad, y aquí tenemos otro grado de libertad en la unión de la manivela con la corredera. Y aparte tenemos el 4 en lo que es
el riel donde se va a deslizar la corredera. Por eso aquí tenemos 4 menos 0, porque no tenemos ninguno con 2 grados de libertad. Entonces resolvemos, nos queda que 4 menos 1 es 3. Aquí tenemos que 4 menos 0 es 4 y menos 2 por 4 es menos 8. Aquí 3 por 3 es 9 y menos 8 nos queda que es 1. El análisis de este mecanismo claramente nos da el resultado de que en efecto es un mecanismo.